Posting pictures on the gram so other people know that we're more than friends. Ever since you... Muy buenos días por la mañana, por aquí empezamos el día, que además justo ayer llegamos de viaje, así que pues os podéis imaginar un poquito el panorama que tenemos en casa. Y nada, el vídeo de hoy viene bastante completito, es de los largos, como a vosotros os gusta, así que poneos cómodos porque hay para rato. Empiezo haciendo el café para el desayuno, que aún era bastante temprano. Nos levantamos sobre las 7 más o menos porque queríamos ir también a hacer la compra a primera hora, así tranquilas y sin gente, que yo al menos lo agradezco un montón, el comprar tranquila. Y mientras el café se va haciendo, pongo ya la primera lavadora del día, que ya os aviso que hoy van a caer unas cuantas. Entre la ropa del viaje, lo que compramos allí y alguna cosita más que nos quedó en el cesto, pues al final se junta todo y es un caos. En esta primera estoy metiendo alguna prenda, como os he dicho, que ya teníamos en el cesto de la ropa, justo de antes de irnos porque no puse lavadora para 4 prendas que había. Y también parte de la ropa sucia del viaje. La Gordi mientras tanto estaba deshaciendo las maletas y pues me iba sacando la ropa sucia, que es lo primero que hacemos siempre. Aquí me acordé de que una de mis camisetas tenía varias manchas, así que la saco de la lavadora y le voy a echar un poquito de jabón Beltrán, que para estas cosas me gusta muchísimo este producto. La verdad es que siempre me funciona súper bien. Le pongo el producto directamente sobre las manchas, froto un poquito con agua y ya pues la vuelvo a meter a la lavadora. He hecho un cacito de oxígeno activo para ropa de color por si acaso la ropa tiene alguna otra mancha que yo no haya visto, un tapón de detergente olor Marsella y también un tapón de suavizante. Me he cambiado de ropa y me quedo así ya lista para ir a hacer la compra después, pero antes de salir aprovecho para quitar también las sábanas, que aparte de que se me quedaron pendientes antes de marcharnos al viaje, pues ya nos estaba haciendo bastante calor por la noche, así que lo que voy a hacer va a ser poner las sábanas ya finas, las que yo llamo de verano, pero de momento dejo el nórdico. Vamos a probar esta semana a ver qué tal y si vemos que seguimos con bastante calor, pues ya lo quitamos del todo. La verdad es que esta semana en Madrid nos ha hecho un tiempo increíble, o sea, es que parecía verano total y hoy aquí por la mañana también estaba haciendo así, pero ya por la tarde daban como que aviso amarillo por tormentas y una bajada de temperaturas pues bastante grande. Pero bueno, hemos tenido mucha suerte y justo nos ha pillado lo bueno. Y además todas las recomendaciones que nos dejasteis por comentarios pues nos han venido súper bien porque al final hemos podido ver un montón de sitios y aprovechar el viaje pues mucho más. Eso sí, no sé si os pasa, pero a nosotras nos suele pasar casi siempre. Y es que cuando estamos a gusto de verdad, disfrutando y demás, se nos olvida completamente hacernos fotos y en este viaje nos ha pasado eso, o sea, tal cual. Y luego cuando vienes a casa dices, jolín, no tengo casi nada de fotos, de recuerdos, pero bueno, también creo que por algo será y al final es que estábamos viviendo el momento y creo que es lo importante, que hemos desconectado un montón. Una vez con la cama hecha voy a colocar el almohadón y también dejo todos los cojines bien puestitos por encima, que al final la verdad que la habitación cambia un montón cuando la cama está bien colocada.
También he hecho bien de ambientador textil por encima de la cama porque deja un olor a limpio increíble en la habitación. Y ahora lo que voy a hacer, ya que tengo la habitación hecha, pues es aspirar todo el suelo. Entre semana me gusta siempre dejar el aspirador programado para que él solo me vaya limpiando el suelo, y es lo que hemos hecho durante esta semana del viaje, pero hoy ya que estoy aquí pues lo voy a hacer así con la aspiradora de mano para asegurarme también pues de aspirar esos pequeños rincones donde pues el robot no puede acceder bien. El resto de casa lo voy a dejar para después porque es que entonces si no, no voy a terminar y no vamos a ir a comprar. Y lo que voy a hacer ahora es, como la lavadora ya había terminado, pues voy a colgar toda la ropa afuera porque ya sabéis que me gusta colgarla nada más terminar la lavadora para que no coja olor a humedad. Y como os he dicho antes, ahora por la mañana estaba haciendo muy buena temperatura, aunque el cielo se estaba empezando como a nublar, pero este ratito que haga calor pues voy a aprovechar para que se me vaya secando toda la ropa, aunque ya luego después la tengamos que meter a casa, pero ya no estará tan mojada y seguramente que para primera hora de la tarde ya la podamos recoger. A nosotras la ropa se nos seca súper bien, tanto fuera en la terraza como dentro de casa. Sí que es verdad que si puedo elegir, pues obviamente prefiero tender siempre en la terraza, sobre todo cuando hace buen tiempo. Pero cuando el día viene malo, pues que hace mucho frío o que llueve, no nos queda otra que meterla dentro de casa. Sé que no es lo ideal por el tema de la humedad y todo eso, pero es que si la dejamos fuera en la terraza, que ya hemos probado hacerlo, directamente la ropa no se nos seca y coge olor a humedad, pero un montón. Y nada, ya sí que sí nos vamos a hacer la compra, así que a continuación os dejo con todo lo que hemos comprado, tanto en el Lidl como en el Mercadona, que hemos ido a los dos sitios. Acabamos de venir a hacer la compra y hemos ido al Lidl y al Mercadona. Os lo voy a enseñar así un poquito rápido para guardarlo lo antes posible. En el Lidl nos hemos gastado 111,94 y luego en el Mercadona 89,25. Os voy a enseñar lo primero de todo el congelado para meterlo lo primero. La Gordis ha cogido una bolsa de patatas gajo, que le gustan un montón estas. Y luego hemos cogido 2 paquetes de mochis, los de coco y los de tarta de queso. Después hemos cogido Coca-Cola de esta de marca blanca, que bueno, hemos dejado otro paquete en el trastero y uno nos hemos subido para aquí, para casa. También hemos dejado abajo garrafas de agua, que ¿cuántas habíamos cogido? 4, ¿no? Creo, 4 o 5. Y también 2 sacos de pienso de los gatos. También hemos cogido cerveza, un paquete de estos de Estrella Galicia. Y luego un paquete de la del Águila. Vale, en el Lidl hemos cogido una barra de pan, porque tenemos para comer tortilla de patata y pues bueno, a la Gordi le gusta comerse bocata, así que una barrita de pan, que por cierto está toda rota, la barra. 2 paquetes de estos de tortillas de trigo para hacer fajitas. A mí me gustan las de avena, pero esta vez no he comprado porque ya tengo en el armario, así que hemos cogido de las normales. Un paquetito de tomate cherries, que a mí me encantan. Después de embutido hemos cogido un paquete de lomo embuchado y chorizo de león picante. 2 paquetes de queso mozzarella rallado, ñoquis, que no nos puede faltar en la compra semanal, siempre tenemos algún paquetillo en la nevera. Un paquete de galletas... que me trabo. De galletas digestibles de avena, las 0%, que me gustan un montón. Un chorizo dulce. Mayonesa, porque tenemos un bote en el armario, pero nos gusta siempre tener algún otro de reserva. Jamón serrano, siempre compramos de este de 1 euro, porque es abrir el blister y gastar, y así de esta manera pues no se nos queda malo.
De frutos secos he cogido un paquete... Joder, ¿qué me pasa? Un paquete. Un paquete. Un paquete. De frutos secos he cogido un paquete de nuez al natural y luego he cogido el mix este también al natural de frutos secos. Viene anacardos, avellanas, almendras, nueces, pues bueno, un poquito de todo. Pimiento tricolor, que claro, al haber estado esta semana fuera, pues se nos olvidó vaciar y pues teníamos un par de ellos y se nos han puesto malos, así que bueno, hemos cogido este para tener de nuevo. Una bolsa de plátano de Canarias, pasta de dientes, que siempre cogemos la de esta marca, kiwis, que me encanta desayunar kiwis y me gustan mucho los amarillos, más que los verdes. Después por aquí 2 berenjenas, no sé si haré pisto o berenjenas rellenas, pero a tomar por culo. Pero bueno, que siempre me gusta tener berenjenas. Un calabacín, por aquí 2 boniatos, un aguacate que todavía está algo verde, pero bueno, no creo que tarde mucho en madurar. Y cojo uno porque si no se me terminan poniendo malos. Y luego por aquí sale una tableta de chocolate Dubai, que esta me la han regalado en el Lidl, creo que era por compras de 30 euros, así que súper bien. Siguiente bolsa del Lidl, 2 paquetes de café natural, laca para el pelo porque ya me quedaba súper poco. Y siempre cogemos la fuerte, la del nivel 5. Champú para el pelo porque solamente nos quedaba un bote y lo mismo, nos gusta tener siempre de reserva, así que cojo siempre uno de cada. Fairy, que siempre usamos esta marca de jabón de platos, es el que más nos gusta. Pepinos de los pequeñitos, un paquete de 3 bricks de tomate frito. Después por aquí sale manzanilla para mi estómago, 2 bricks de zumo de naranja, que nos gusta este. De leche me he cogido un brick de esta de aquí, que es la avena barista, que me han dicho que está bastante buena, así que la voy a probar. Aunque de momento estoy tomando leche sin lactosa, que me sienta bien, aunque voy por días. Hay días que muy bien y otros días que regular. Así que voy a probar a ver qué tal con la de avena, a ver si me gusta el sabor y si me gusta pues me paso a esta. Y luego por aquí tengo, que ya no me quedaba tampoco fregasuelos, así que he cogido en el Lidl 2 de estos de la marca Sanitol, que son desinfectantes. De normal los compro en el Lupa, los DisiClean, pero como hoy no nos pillaba de paso, pues he cogido estos en el Lidl y ya está. Vale, creo que de Lidl no nos queda nada más, ¿verdad? Por enseñar. Creo que ya es todo del Mercadona. En Mercadona hemos cogido un paquete de Bimbo Brioche porque en el Lidl no había, así que bueno. En el Mercadona también hemos comprado queso en lonchas porque en el Lidl han quitado el Abarty Light, así que nos toca cogerlo en el Mercadona. Y es el queso que más nos gusta. Después, que tampoco me quedaban, o si me quedaba creo que es un paquete, hemos cogido colgadores de estos para el baño. Otro chocolate Dubai. Esto lo ha cogido la Gordi. ¿Te gusta más el de Mercadona? Bueno, a mí me gusta más el de Lidl, la verdad. Por aquí un paquetito de tortitas de arroz, que me gustan más las del Mercadona que las del Lidl, porque vienen en paquetes individuales y pues es abrir y gastar. Y en cambio en el de Lidl es el paquete entero y pues si no te las comes rápido se te terminan quedando pochillas. Por aquí arándanos, que no sé por qué me gustan más los del Mercadona. He cogido el formato pequeño. Palitos de zanahoria, que me diréis, Andrea, ¿te sale más barato coger el paquete de zanahorias y cortarlas? Pues sí, pero aquí una vaga, pues bueno, prefiere comprar esto. Es como cuando compramos la cebolla troceada, que no. Pues no sé, es más práctico coger la cebolla troceada que partirla aquí directamente en casa. Luego después en el Mercadona, que esto también lo cojo siempre en el Lupa, pero como os he dicho que no hemos pasado por allí, pues me ha tocado cogerlo aquí. Son los yogures de la marca Alpro, que son los yogures que tomo y es que me encantan. Me he cogido 2 de sabor natural con coco. Y luego después me he cogido este de mango sin azúcares añadidos. Están muy ricos. Luego después nos hemos cogido varias colonias porque nos hacían falta, la verdad. Y hemos cogido esta de aquí, la de Atracción, de Como You de Mercadona, que huele muy bien. También nos hemos cogido esta otra de aquí, Clan se llama, que también huele increíble. Y a mí me gusta mucho la de pistacho, que huele muy dulcecita, así que también me he cogido un bote.
Después la Gordis ha cogido tarrinas de copas de chocolate con nata, de estas que vienen 4. Yo me he cogido agua micelar porque me quedaba ya menos de medio bote, así que bueno, me tocaba. Por aquí sale otra cerveza, esta es la Corona. Todo cervezas, todo cervezas. Es verano. 2 paquetes de barbacoa, o sea, salsa barbacoa, que nos gusta mucho. Salsa piripiri, que yo prefiero la sriracha, pero a la Gordi le gusta esta. Por aquí, pepinillos y cebolletas pequeñitas, de estas que vienen así, encurtidos. Un recambio para el ambientador de enchufe que vamos variando entre el olor a ropa limpia y uno que es rosa, puede ser el de orquídea, creo que era, no recuerdo bien, pero vamos, entre esos dos. Después me he cogido un gel activador de rizos para cuando me lavo el pelo. Y por último, en esta compra sale un bote de crema de cacahuete, que me encanta la crema de cacahuete. Y bueno, quitando que nos enseñó el agua, la Coca-Cola y el pienso de los gatitos, esta ha sido nuestra compra. La verdad que, a ver, no llevamos carne, No. ni llevamos así cosas de esas. Entonces, bueno, no sé qué os parecerá a vosotras los precios. A mí, Mercadona me ha parecido un poquito caro, ¿verdad? Bastante. Es verdad que llevamos colonias, pero 90 euros en esta compra. No sé, ya me dejaréis en comentarios a ver qué tal. Mientras la Gordi terminaba de recoger la compra, yo aprovecho y pongo la segunda lavadora. Aquí meto todo lo nuevo que hemos comprado, que solo con la funda nórdica ya casi que se llenaba la lavadora entera. Y siempre me gusta añadir una toallita atrapacolor, sobre todo cuando lavo cosas nuevas, más que nada por si sueltan algo, pues que lo coja la toallita y que no se me estropee el resto de ropa. Justo también me acababan de llegar varios paquetes de Amazon y había uno en concreto al que le tenía muchísimas ganas. Es esta estantería para poner encima del váter porque en nuestro baño tenemos poquísimo espacio para almacenar las cosas. El armario que tenemos encima del bidé es súper pequeño y no nos entra prácticamente nada. Y debajo tenemos el carrito que veis siempre en los vídeos, que pues más de lo mismo. Queda muy feo y además es súper incómodo de utilizar porque siempre se nos terminan cayendo las cosas. Así que bueno, me puse a buscar y encontré este tipo de estanterías que la verdad nos parecieron una idea buenísima para aprovechar mejor el espacio. Y mirad cómo queda, que esto no es colaboración ni nada, esto lo hemos comprado nosotras. Había en color blanco y en este color de aquí que es el tono bambú. A nosotros nos gustó mucho en este tono madera, que igual el blanco hubiera quedado mejor, pues puede ser, no lo sé. Pero a nosotras nos gustó mucho este y la verdad es que nos ha encantado el resultado. Además, el espacio de almacenamiento que nos ha dado, pues lo hemos notado un montón. Viene con un montón de ganchos para poder poner en los laterales y también con esas 2 cestas que la verdad es que ha sido todo un puntazo que las hayan incluido. Y nada, por aquí me puse un poco a ver cómo organizarlo todo y probando qué productos me cabían mejor en cada balda, pues para dejarlo lo más práctico posible. Al final, la cesta esa de la derecha la hemos aprovechado para guardar repuestos de papel higiénico y así tenerlos siempre más a mano. En esa balda de ahí, en la parte izquierda, hemos puesto pues todas las colonias y todas las brumas que usamos las dos, porque al final las compartimos y usamos entre las dos todas. Y en la derecha he dejado las cremas hidratantes y las cosas del pelo, que son las que normalmente utilizo cuando me lo lavo y cuando me defino los rizos. En la balda de arriba a la derecha he dejado las cosas que usamos menos o que no son del día a día, en plan el tinte del pelo, alguna crema solar, champú en seco, pues ese tipo de cositas. Y a la izquierda he dejado una cesta con todos los productos de la cara, aunque en el Shein he pedido un organizador de estos de metacrilato que son altos para poner en el carrito de abajo y tener ahí pues lo que uso sí o sí todos los días y que esté todo más a mano. Y bueno, luego en la cesta de la izquierda, que aún no había metido nada, la he aprovechado para meter el secador con sus accesorios.
Y por último, en esa balda de ahí, a la derecha he puesto una cajita con todos los coleteros y las pinzas del pelo, detrás he dejado un neceser donde guardo maquillaje que no es de diario, y a la izquierda he puesto los desodorantes y alguna crema de la Gordi, porque al final la que tiene más cosas soy yo. Una vez ya con todo el baño organizado, voy a aspirar y a fregar toda la casa, al igual que he hecho antes de ir a hacer la compra con la habitación. Además hoy me voy a ir a comer a casa de mi madre y quería dejarlo todo hecho antes de irme, aunque luego cuando vuelva pues seguramente seguiré haciendo alguna que otra cosita que me queda por hacer. Además la Gordi hoy estaba con vértigos la pobre, así que prefiero dejarlo todo listo para que se quede tranquila en casa descansando, y además el salón no lo vais a ver en el vídeo porque va a estar ella ahí y no quiero molestarla tampoco. No os imagináis la de pelos y pelusas que he sacado con la aspiradora de mano. Y eso que os he dicho que el robot ha estado pasando todos los días por la casa, pero aún así siempre hay algo. Esas cajas de cartón que veis ahí son de los paquetes que me acaban de llegar, así que en cuanto me vaya me las llevo directas al contenedor para que no estén en medio. Y el suelo de la cocina, no sé en vuestras casas, pero al menos en la mía se ensucia una barbaridad. Ya tengo todo aspirado, así que ahora viene el toque final, lo que realmente te hace sentir que la casa está lista, y es el momento fregona. Un truquito de los míos es usar siempre el agua bien calentita, porque aparte de que limpia mucho mejor, se seca volando y así pues no tienes que estar haciendo malabares para no pisar todo lo que has fregado. Y aunque parezca mucho, esto nosotras lo hacemos mínimo como 2 o 3 veces por semana, porque cuando tienes mascotas el suelo impecable, o sea, dura exactamente 5 minutos, o sea, es un no parar, sobre todo ahora con el cambio de tiempo que parece que los pelos se multiplican por momentos, que yo no sé de dónde narices sacan tanto pelo. Y a veces veo a los gatitos mirándome mientras estoy fregando y me hace mucha gracia porque pienso que seguro que están planeando por dónde pisar en cuanto me dé la media vuelta, porque os juro que tienen como un radar para siempre pisar todo lo que está recién fregado. Por cierto, ¿alguna más tiene la manía de fregar hacia atrás para no pisar lo mojado y acaba siempre encerrada en una esquinita? Porque a mí me pasa casi siempre que friego, la verdad es que parezco nueva. Pero bueno, merece la pena, sobre todo por ese olorcito a limpio que se queda en toda la casa, que la verdad es que creo que es mi parte favorita de toda la rutina de limpieza. Ya casi lo tengo, ahora voy a intentar que nadie pase por aquí. Dejadme en comentarios si vuestras mascotas también tienen este superpoder, porque de verdad que me siento muy sola en esto. En fin, voy a intentar que dure, no sé, aunque sea solo 2 minutos. He venido ahora mismo de comer con mi madre y de verdad me he comido toda la lluvia del mundo cuando venía para aquí. Mira que os dije esta mañana que el tiempo se iba a poner feo y efectivamente, acierto total. Así que nada, ha sido llegar, darme una ducha y directa a poner la tercera lavadora del día. De la lavadora anterior no os he grabado nada de cuando la colgaba porque la Gordi, a pesar de que le he dicho 1000 veces que no, que lo hacía yo,
pues me ha insistido en que me fuera tranquila y que se encargaba ella de la ropa. Y eso que estaba con los mareos, mi pobre. Si es que no me puedo quejar, es un amor. Así que nada, ella ha colgado esa lavadora y yo estoy ya pues aquí metiendo más ropa sucia del viaje. Pero os prometo, palabrita de Andrea, que ya no hay más lavadoras en el vídeo de hoy. Ahora lo que voy a hacer va a ser recoger la ropa del tendedero de esta mañana. Sabía que con el calor que hacía a primera hora, esa se iba a secar volando. Y la que acabo de poner me toca colgarla dentro de casa porque fuera con la que está cayendo como que es imposible. Y claro, metida aquí dentro de casa, pues seca esta mañana no se me va a secar ni de broma. Así que nada, voy a despejar el tendedero como os he dicho para ya luego poder colgar la última tanda y así ya por fin pues misión lavadoras cumplida. No os creáis que me voy a sentar todavía, sigo con la limpieza del baño porque me queda esto por hacer y de verdad que quería terminarlo hoy para dejar ya la casa perfecta. Lo primero de todo es echar producto por el interior del váter y también por la taza y así lo dejo actuando un ratito mientras sigo con el resto de baño, que ya sabéis que hay que aprovechar el tiempo al máximo. Ahora despejo la zona del lavabo y echo también producto por aquí. Me toca frotar muy bien con la esponja, sobre todo para quitar pues cualquier resto de cal o suciedad que se queda pegada dentro del lavabo. Luego nada, una pasadita con la bayeta de microfibra, que ya sabéis que para aclarar es lo mejor, porque lo deja todo brillante y sin ninguna marquita. Por supuesto también repaso los espejos, limpio el pequeño que estaba bastante sucio la verdad y también le voy a dar al grande que tengo justo encima del lavabo. Para esto ya sabéis que no me complico, siempre utilizo vinagre de limpieza, es mi truco infalible, porque deja el cristal muy limpio, sin una sola mancha y con muchísimo brillo. Yo no sé vosotras, pero yo soy team vinagre siempre para cristales y espejos, además de que es un producto súper natural. Aprovecho también para quitar también un poquito el polvo de la balda de arriba del carro, el resto del carro ya lo limpiaré y lo ordenaré otro día con más calma, que hoy la verdad ya llevamos bastante trote. Y también le doy una pasada rápida al bidé, porque la verdad es que no lo usamos nunca, pero claro, al estar ahí parado pues sirve para que se acumule tanto polvo como pelusas. Entonces le doy un repasito rápido que no me cuesta. Me paso ahora a la zona de la bañera y lo primero que voy a hacer es quitar las cestas que tengo en la pared porque las quiero limpiar después. Voy a despejar bien toda la bañera de botes, que como veis yo no me complico, utilizo el mismo producto para todo el baño y lo mismo con la esponja y la bayeta. Froto bien toda la superficie para que no quede ni rastro de manchas de jabón que se quedan pegadas y de cal, lo mismo que en el lavabo. Y me gusta aclarar siempre con el mando de la ducha, que es la parte más satisfactoria de todas, ver cómo se va toda la espuma y se queda toda la bañera brillante.
Ahora sí, vamos con las cestas que he quitado antes de la pared, que a ver, en verdad no es que estuvieran sucias como tal, pero ya sabéis lo que pasa, entre que dejas las esponjas mojadas dentro y que siempre hay algún bote que gotea, pues se termina quedando todo ese jabón pegado en el fondo de la cesta y al final, pues bueno, si no le das un repaso se queda con un aspecto muy feo y como pegajoso, no sé, no me gusta nada. Así que aprovecho ahora, les doy un buen frote para quitar todos esos restos y las dejo como nuevas. Listo, cestas colocadas y completamente limpias. Y para terminar con el baño me paso a la zona del váter. Es la parte que siempre dejo para el final, pues por lógica y por higiene. Ya habéis visto que eché al principio el producto para que fuera actuando y así pues solamente tengo que darle el último repaso. Froto bien todo el interior, repaso la tapa y la base con la bayeta multiusos. Y pues ahora ya sí que sí, no sabéis el peso que me quito de encima sabiendo que ya tengo este rincón de la casa perfecto para terminar el día de hoy. Ya para terminar con la rutina de hoy me toca volver a tender ropa, esa tercera lavadora que había dejado puesta justo antes de liarme con la limpieza del baño, así que no quiero dejarla ahí dentro ni un minuto más. Y por fin estreno mi tenderete de torre, no sabéis las ganas que le tenía. Si me seguís desde hace tiempo recordaréis que en mis vídeos antiguos os lo recomendaba muchísimo, pero yo aquí todavía en este piso pues no lo tenía y ya ha llegado el momento de volverlo a tener por fin. La verdad es que le tenía muchísimas ganas porque no ocupa casi espacio, que eso para mí es clave en un piso pequeño. Y está genial si la lavadora que pones no es súper grande o si lo que metes no son sábanas o cosas enormes. Ya vais a ver que queda todo muy recogidito así en vertical y es que no me puede encantar más. Wish we could fly away. You and I go to our favorite place. Oh yeah, yeah. Make special memories together. I'll be your company now and forever. I say we fly away. You and me go to our favorite place. Feeling the sun on my face in a while. Y pues nada familia, ahora sí que doy por terminada la jornada de hoy. Toca descansar un poquito con la Gordi y con los peluditos y disfrutar de la casa limpia, que menudo trote nos hemos pegado hoy. Muchísimas gracias por acompañarme un día más en mis rutinas de casa. Espero que os haya motivado este ratito de limpieza conmigo. Nos vemos prontito en el próximo vídeo. Os mando un beso enorme. ¡Chao! Facing a